Te quiero platicar un poco ahora sobre la empatía. Y bueno, siempre nos han dicho que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? O tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Y considero que esto es incorrecto, ya que en realidad la verdadera empatía es tratar a los demás como ellos quieren ser tratados. Y eso le agrega un poco de complejidad a todo esto porque pues cada persona es diferente, ¿no? Cada persona tiene preferencias de comunicación, distintos formatos en los que desea recibir la información, distintas tonalidades de voz, incluso velocidades a las que les gusta que les hablen, etcétera, ¿no? Y algunos prefieren que vayas directo al grano, sin rodeos, y otros pues prefieren que les des un poco más de contexto o que les cuentes incluso alguna historia referente o no al tema que están tratando en cuestión, ¿no? Y bueno, en realidad una buena empatía implica desarrollar la habilidad de leer a las personas que tenemos tanto enfrente como al otro lado de la pantalla, ¿no? Y ahí es donde radica la complejidad de ser empático realmente. Y bueno, aunque es imposible darle gusto a todos, ¿no? Pero un mínimo esfuerzo de nuestra parte pues nos permite mejorar enormemente la manera en la que nos comunicamos con los demás y lograr así mejores resultados. Algo que te puede servir en esto es un análisis de personalidad que se conoce como DISC, así como disco, pero en inglés se dice DISC, por sus siglas en inglés, que es Dominance, Influence, Steadiness and Consciousness. O Conscientiousness, creo es Conscientiousness. Y bueno, estos 4 cuadrantes o 4 estilos son estilos de comunicación, ¿no? O personalidad. Entonces el dominance o dominancia son las personas que prefieren ir directo al punto, son de voluntad fuerte, enérgicos, son rápidos y tienden a desconfiar o ser escépticos respecto a las ideas de los demás. En influence o influencia son personas muy sociables, generalmente tienen facilidad de palabra, son animosos, ¿no? O sea, siempre están alegres, pareciera que están alegres o son muy rápidos y son muy empáticos, son tolerantes con la gente alrededor. En steadiness o estabilidad son personas amables, complacientes, son aparentemente de buen corazón, o sea, son buenas, como se conocen como afables, ¿no? Son personas muy, muy amables, muy comprensivas con el resto de las personas también y tienden a comportarse casi siempre muy parecidos, o sea, son muy estables en su forma de ser. En conscientiousness o conciencia, se podría traducir como conciencia, son personas reservadas, analíticas, lógicas, que son también lentas un poco en su ritmo, no son tan aceleradas, pero tienden a ser, a diferencia de steadiness, tienden a ser más escépticos, un poco como los de dominance, ¿no? Escépticos con respecto a las ideas de los demás. Y bueno, cada uno de estos estilos o personalidades domina en mayor o menor grado en cada quien. Pero bueno, en realidad cada uno de nosotros puede estar en todos ellos en distintos momentos, dependiendo de nuestras circunstancias y de la situación en la que nos encontremos. Y generalmente en todas las personas dominan dos, ¿no? 1 o 2 tipos de personalidad, porque son con los que nos sentimos más cómodos, ¿no? O sea, digamos que ese es nuestra modalidad de fábrica, ¿no? O sea, la estándar, ¿no? Nuestra forma de ser básica. Pero podemos ir ajustándonos de acuerdo a la circunstancia, ¿no? Y ese es el punto, que te puedes ajustar dependiendo de cómo, en la situación en la que te encuentres, dependiendo con la persona que estés interactuando, puedes ir ajustando ese estilo de comunicación, aunque no pierdas tu esencia, ¿no? Aunque por default después regreses a la que más domina o a las que más dominan, pero puedes ir navegando entre ellas dependiendo de las circunstancias para poderte comunicar de mejor manera con las demás personas, para poder transmitir tu mensaje de mejor forma y pues para llegar a mejores resultados, básicamente. Y bueno, un buen comienzo para hacer esto es que hagas un test, justamente un test DISC, para que conozcas de mejor manera cuál es tu estilo de comunicación o tu personalidad principal o tus personalidades principales y hacer un cross-check, o sea, checar eso con amigos y familiares para que pues te den una retro, ¿no? De si realmente lo que sale en el test corresponde a tu forma de ser, ¿no? Porque muchas veces como nos percibimos a nosotros mismos no es igual a como nos percibe el resto. Entonces eso nos puede dar en conjunto una buena idea de cómo eres, de cuál es tu personalidad o personalidades dominantes. Por ejemplo, los introvertidos solemos ser o estar más cómodos en la C de conscientiousness y en la S de steadiness,
porque nuestro estilo de comunicación así es, ¿no? Más reservados, más analíticos tal vez, un poquito más pausados en nuestra forma de comunicación. Y por el otro lado, los extrovertidos tienden a ser más o D o I, de dominance o de influence. Pero bueno, no hay ninguno mejor que otro, o sea, todos se pueden complementar, ya que cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Por ejemplo, se podría pensar que los de dominance son líderes, ¿no? Normalmente, y no siempre es así, porque el que hablen muy seguros de sí mismos, el que sean muy enérgicos, etcétera, no significa que tengan la razón siempre. En mi experiencia suelen ser muy buenos managers o ejecutores, porque están muy orientados al logro de resultados. Pero el liderazgo va mucho más allá de eso, ¿no? Porque los mejores líderes, en mi opinión, son los que pueden navegar por estos 4 cuadrantes, dependiendo de la situación, pero sin perder su esencia. Y es decir, que ajustan su estilo de comunicación de manera asertiva con base en el estilo de los receptores de su mensaje, así como de las circunstancias en el momento que se encuentren, ¿no? De acuerdo a cómo se requiera. Y eso para mí es ser verdaderamente empático. Y es una habilidad muy importante porque de tenerla estarás muchísimos pasos adelante de la gran mayoría de la gente, ¿no? Que sigue pensando que ser empático es simplemente ponerse en los zapatos de los demás.